Bienvenidos a todos. Gracias por haber respondido a la convocatoria de las plataformas por la defensa del servicio de las pensiones públicas y de ELDA y de Petrer. Y bueno, vamos a empezar el acto. En principio va a consistir en que yo en principio voy a hacer una presentación y posteriormente el compañero de la plataforma de Petrer, Ventura, va a hacer una exposición al respecto de las comisiones bancarias y la situación actual con respecto a la banca, que es el acto que nos mueve. Y después una representante, en este caso Encarni, de la plataforma de ELDA, hará lectura del comunicado oficial de COESPE para el día de hoy. Yo, en principio, decir que el acto de hoy se convoca a nivel nacional en contra de las comisiones bancarias que abocan a los ciudadanos que menos recursos tienen a pagar comisiones cuando realmente les obligan a tener una cuenta para cobrar las pensiones. No me extiendo más en esto porque los compañeros ya van a hablar de ello. Simplemente quería deciros que esto está convocado a nivel estatal por COESPE, que COESPE es, para aquellos que hayan venido aquí a esta convocatoria y no sepan de qué va, COESPE es una organización a nivel estatal que, como su nombre indica, es Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Entonces agrupa a más de 280 plataformas de todo el territorio del Estado que defendemos el sistema público de pensiones fundamentalmente. El inicio o la creación del movimiento tiene como base cuando la legislación del gobierno del Partido Popular estableció una subida de las pensiones del 0,25 que nos abocó y todavía lo llevamos pagando a una precariedad, a una el poder adquisitivo de las pensiones ha ido reduciéndose paulatinamente conforme han ido pasando los años, ¿no? De hecho, en la última década, si cualquiera de nosotros entra en Google y habla y le mete como dato cuánto ha perdido el poder adquisitivo de las pensiones en los últimos 10 años, llegamos a que casi todas las búsquedas que hagas llevan a que hemos perdido en los últimos 10 años 490 euros de poder adquisitivo en las pensiones. Si tenemos en cuenta que la pensión mínima hoy está en 600 y pico euros, pues imaginaros un poco qué supone esto para la evolución de los pensionistas que tienen una pensión mínima. Es decir, nos están abocando a miseria. Pero es que si lo ligamos esto, y no voy a entrar en ello porque luego van a entrar mis compañeros, si esto lo ligamos con las comisiones bancarias, con los aumentos de las pensiones, pues nos lleva a decir, jolín, si en 10 años hemos perdido 490 euros de poder adquisitivo y las pensiones mínimas están en 600 y pico, pues los números no nos cuadran, ¿verdad? Pues a nosotros tampoco. Entonces, COESPE está en ello, está luchando por ello a nivel de todo el territorio y llevamos en ello pues muchos años ya. En el caso nuestro, de la zona de nuestra, pues nosotros llevamos ya en enero, hizo 3 años, que estamos concentrándonos todos los lunes en la plaza del Ayuntamiento de Petrer, en el caso de Petrer, en la plaza del Ayuntamiento de ELDA, en el caso de ELDA, por la defensa del sistema público de pensiones. En el caso de Petrer y en el caso de ELDA similar, llevamos 124 concentraciones ya y movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones. Yo lo solemos repetir en infinitas ocasiones, pero parece que la sociedad no es consciente del momento y de lo que decimos. Nosotros decimos siempre que nosotros luchamos para que nuestras pensiones no nos reduzcan y suban con respecto al IPC. Pero nuestra lucha fundamental está dirigida a aquellos que todavía no cobran una pensión, porque el sistema lo que está haciendo es
que todo aquel que todavía no cobra una pensión se le están poniendo un montón de trabas para que su pensión sea cada vez más baja, cada vez más baja. Y ligándola además a unos planes privados de empresa que los condenan a que la pensión pública cada vez va a ser más residual y la pensión que uno se pueda hacer privada pues estará en función del sueldo y de la situación de cada persona en particular. Con lo cual, lo que están intentando es desmontar el sistema público de pensiones de reparto, que es el más equitativo y el más justo, porque el que más gana, más aporta, pero todos tienen una pensión digna, que es el sistema de reparto. Y eso es lo que muchos trabajadores no entienden y lamentablemente pues nos vemos abocados a que solamente peleamos por el sistema público de pensiones los que ya somos pensionistas y mucha gente pues no nos apoya. Nosotros estamos intentando que nos entiendan y que apoyen nuestra causa. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que seguir luchando y por eso las recomendaciones del Pacto de Toledo que han hecho recientemente pues no nos ayudan, porque con letra muy bonita, pero en el fondo lo que están diciéndonos es, por un lado, aumentar los años para calcular lo que nos va a quedar de pensión, con lo cual todo lo tenemos claro. Si yo divido lo que he ganado por más años, pues el resultante es menos dinero. Y es su único objetivo. Su único objetivo es reducir el gasto de pensiones del Estado. No hay más. No hay más. Y lo van a enmascarar y lo van a dibujar, nos lo van a desdibujar con fórmulas que ellos van a decir que quieren repartir, que quieren mejorar, que quieren lo que quieran decir. Pero en definitiva lo único que pretenden es que el gasto del Estado sea menor en pensiones. Por otro lado, plantean aumentar la edad de jubilación, es decir, que trabajemos más años. Eso en un Estado como el nuestro, en el que tenemos un 40% de paro juvenil, pues es un contrasentido. Es un contrasentido que quieran que trabajemos más años cuando hay un montón de paro juvenil. Por otra parte, nos plantean también que no se puede jubilar uno anticipadamente. Y aquí se da una paradoja, y es que una persona que se jubila con 65 años, con 30 años, con 35 años de cotización, tiene el 100% de la jubilación. Sin embargo, una persona que tiene 45 años cotizados, si pretende jubilarse 2 años antes de la edad, aunque tenga 45 años cotizados, tiene una penalización. Y eso desde nuestro punto de vista también es injusto. Luego, el Pacto de Toledo tampoco habla de la brecha de género, del cambio en las pensiones de jubilación, o el cambio en lo de las mujeres, que sabéis que tenía una compensación por hijos y todo lo demás. Lo han cambiado. Antes tenía, por 2 hijos tenía un 5%, por 3 hijos tenía un 10%, por más de 3 hijos tenía un 15%, y ahora lo han cambiado. Ahora son 370 euros anuales por un hijo. Con lo cual, las pensiones bajas sí que es verdad que digamos que mejoran un poco, pero a partir de ahí se empeora. Y con eso realmente tampoco se mejora la brecha de género. Y por último, los planes privados de empresa, que lo que está haciendo es intentar derivar parte de nuestras cotizaciones sociales a la banca privada. Es decir, tú tienes una empresa, tienes un contrato y negocias con los sindicatos un plan privado de pensiones, de manera que es compensatorio del plan de las pensiones públicas. Con lo cual, al final de tu vida laboral, siempre queda tu pensión pública, aunque sea más reducida. Tú calculas que como va a haber una compensación por el plan privado, pues de una manera o de otra vas a tener una pensión razonable. ¿Esto qué es lo que conlleva? Pues conlleva que parte del dinero de los trabajadores va
a las entidades financieras para que ellos negocien con ese dinero, porque hasta que tú no te jubiles, tú no puedes recuperar ese dinero, por un lado. Y por otro, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, un trabajador que cobre 1.000 euros no puede hacer un plan de pensiones privado, con lo cual la brecha de género ya no será solamente por cuestión de sexo, será también por cuestión de situación económica, pues de estatus. Es decir, el que tenga un buen trabajo se podrá plantear un plan de privado de empresa, y el que tenga un trabajo normal, como es la situación de aquí del Calzado, en nuestra zona, pues lo mismo no se puede generar un plan privado de empresa, con lo cual a la larga tendremos unas pensiones de unas personas que han podido generarse un plan privado de empresa razonable y otros pues que lamentablemente no podrán haberlo hecho, con lo cual la diferencia de las pensiones será mucho mayor. El resultado de todo esto es que nos obliga como pensionistas a seguir luchando por la defensa del sistema público de pensiones, de reparto y equitativo, intergeneracional, de edad. Es decir, los trabajadores de hoy financian las pensiones de los que están jubilados, y así ha sido y así se ha demostrado que es rentable, porque esa es otra. Nos han venido diciendo durante 20 años que el sistema es insostenible, cuando es mentira. Ahora mismo, en este momento, nos están reconociendo todos los partidos políticos que el sistema sí que es rentable. El problema es que han tenido gastos que ellos le llaman impropios, que nosotros le llamamos saqueo, robo, porque han estado dedicando dinero de las cotizaciones de los trabajadores a pagar cosas que no les competían. Por lo tanto, el sistema es rentable, el sistema es sostenible, y en esa lucha debemos de continuar para intentar que el sistema público de pensiones sea estable y duradero. Buenas tardes a todos. Me dicen que las Kellys estaban aquí hoy porque hay una conferencia en el Ateneu y han estado aquí, pero como se alargaba la cosa han tenido que marcharse. Y querían decirnos que se solidarizan con nosotros y que están con nosotros. Así que muchas gracias a las Kellys. Bueno, decía Luis que COESPE nació con el objetivo de defender el sistema público de pensiones, y así es. Pero tenemos que añadir que también estamos aquí para defender de cualquier ataque, venga de donde venga, dirigido al bienestar de los pensionistas. Por eso nos preocupa y nos movilizamos por la defensa de la sanidad pública, la dependencia, las residencias y en general los servicios públicos, que son, en definitiva, lo que nos cuida y nos seguirá cuidando, máxime si somos personas mayores. Y decimos todo esto porque alguien puede pensar: ¿qué pintan los pensionistas enfrentándose a los bancos por un asunto que no les concierne, que no tiene nada que ver con sus pensiones? Nosotros decimos que la nueva política bancaria de comisiones y gastos abusivos es una agresión contra la población en general y en particular contra los pensionistas. Por ello, es necesario unirse como una piña y pelear contra los que quieren robarnos, sí, robarnos, parte de nuestra pensión con prácticas trileras. La solidaridad es un valor fundamental entre nosotros. Por eso decimos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y en este caso, si nos roban a uno, nos roban a todos. ¿Y cómo nos afectan estas prácticas abusivas de la banca? Estamos comprobando que son las personas con menos recursos las más perjudicadas, las que con sus ingresos no llegan a los mínimos que exigen los bancos para librarte del pago del tributo bancario. Además, los pensionistas más mayores se las ven y se las desean para poder gestionar su cuenta a través de cajeros o de la banca online. Y por si esto fuera poco, nos encontramos con un servicio al cliente mucho peor. En su afán de aumentar sus beneficios,
eliminan oficinas, personal, cajeros, atención presencial, etc. ¿Y cuál es el resultado? Un servicio pésimo y muchísimo más caro. Pero entremos un poco más en detalle y analicemos cómo afecta este abuso a nuestras pensiones. Hablamos de cantidades importantes al cabo del año para la mayoría de la población. Si incluimos el total de gastos, sumando gastos de tarjetas de crédito o débito, la cosa se sube a 100, 200 y hasta 300 y pico euros al año, dependiendo de cada banco y de si cumples o no las exigencias que nos imponen. Pondremos algunos ejemplos para ver más exactamente lo que suponen estos gastos en nuestras pensiones. Para una pensión mensual de 1.000 euros, el 0,9% de aumento al mes por 14 pagas son 126 euros anuales de aumento. Para una pensión mensual de 600 euros, el aumento asciende a 75 euros anuales de aumento. Y para una pensión no contributiva de 400 euros, el 1,8%, porque aquí han subido el doble, 1,8 supone 100 euros de aumento anual. Vemos claramente cómo el banco, en muchos casos, se queda con parte del aumento. En otros se queda con la totalidad del aumento. Y en otros muchos el pensionista tendrá que poner dinero encima. Así que nos preguntamos, ¿para qué sirve la revalorización anual de las pensiones por la que luchamos durante todo este tiempo? Y de un plumazo el banco se queda con ella. Sencillamente no hay derecho. Y no lo podemos permitir. Como veis, es un abuso intolerable. Y por eso nuestra respuesta no puede ser otra que movilizarnos y pelear. Es el camino. No vale quejarnos, protestar y luego quedarse en casa. Nuestras exigencias van dirigidas a la banca, sí. Pero la banca sabéis que no tiene límites y seguirán así, caiga quien caiga, si nadie lo impide. ¿Y quién tiene potestad para impedirlo? Pues el gobierno de turno y el Banco de España. Y nosotros en la calle, claro. Nosotros exigimos a estas instituciones que den explicaciones de por qué no paran estos abusos. Si no las dan y no hacen nada para impedirlo, tendremos que pensar que no están defendiendo los intereses de la ciudadanía, sino los intereses de la banca privada. Y esto sería extremadamente grave. Sería un engaño en toda regla a la ciudadanía. Finalmente, tenemos que decir que echamos en falta un gobierno valiente que les plante cara y una banca pública que esté al servicio de la gente y no al servicio de sus directivos y accionistas. Una banca pública competiría con la privada y rompería con el oligopolio bancario que existe en nuestro país. Bien, nada más. Le paso la palabra a Encarni, que nos leerá el comunicado oficial. Personales y, lógicamente, a las cuentas de los 10 millones de pensionistas con obligación de cobrarla a través de ellas. Al mismo tiempo, la banca está inmersa en un proceso de concentración empresarial, reducción de personal y potenciación de la banca online, que ha dado como resultado un déficit insoportable de atención al público. El cierre de centenares de oficinas y una dificultad añadida a las personas mayores poco formadas en usos digitales. Así pues, quienes cobramos una pensión pública, sea cual sea su cuantía, no solo tenemos que abrir o tener una cuenta en la que puedan, y suelen hacerlo, cobrarnos comisiones elevadas. Además, cada vez tenemos menos atención al público, menos oficinas y cajeros y casi debemos realizar un cursillo acelerado por cuenta propia de utilización de los medios digitales bancarios, como banca online, tarjetas de débito, crédito, etc.
Y todo esto a personas mayores de 65 años y de una edad media de 80 años, que no tienen conocimientos ni medios informáticos. Las comisiones bancarias, por tener estas cuentas, varían desde los 100 euros anuales en el BBVA, pasando por los 120 de Unicaja, Cajasur, los 240 de CaixaBank y Santander, a los 336 euros de Bankia. Las cobran mensual o trimestralmente para que no se note. Para que no se note demasiado. Y todos ofrecen no pagarlas a cambio de determinadas condiciones. Entre ellas, que la pensión alcance un mínimo, más de 300 euros. Bankia o BBVA o 600 euros CaixaBank. Unicaja o Cajasur. Que se domicilien cierta cantidad de recibos y o se utilice una cantidad de veces tarjetas de crédito, débito, del mismo banco. Otras posibilidades risibles para la mayoría de pensionistas es tener un número de acciones del banco, créditos hipotecarios, vivos, saldos crecidos, fondos de inversión, seguros del banco, etc. Desde COESPE creemos llegar el momento de decir basta a este maltrato a los pensionistas, sobre todo a las de menor cuantía, puesto que el Banco de España es el regulador de toda la banca y la riqueza, sea cual sea su origen. Está al servicio del interés general, artículo 128 de la Comunidad Europea, Constitución Española. Le exigimos a la Administración que el Ministerio de Economía y o Consumo apruebe la puesta en marcha obligatoria y la máxima brevedad en todas las entidades bancarias de una cuenta bancaria especial pensionistas para el fin exclusivo del cobro de la pensión que no conlleve ningún gasto añadido en formas de comisiones o cuotas. Su formato, uso y organización es responsabilidad de la Administración. Que el Banco de España obligue, mientras tanto, a todas las entidades bancarias que refuercen los recursos para poder ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, informando a los mismos mediante una campaña institucionalizada, personalizada y supervisada, sobre cómo pueden ahorrarse las comisiones, si el usuario cumple alguna de las condiciones antes señaladas. Que el Banco de España exija a todas las entidades un informe sobre la cuantía de las cuotas en comisiones cobradas en cuentas de pensionistas, cuya pensión no alcanza el salario mínimo y las que si las sobrepasan. Este informe ha de servir como base para establecer cómo ha de ser una cuenta especial pensionista. Que el Banco de España obligue a todas las entidades a llevar a cabo una campaña de información, de uso de cajeros e instrumentos online dirigido a personas mayores y pensionistas. La banca ha conseguido mantener grandes beneficios que alcanzan en el 2019 alrededor de 14.000 millones de euros, en gran parte debido al incremento en las cuotas de sus productos. Ni quienes cobran una pensión pública, ni las personas más vulnerables debemos permanecer impasibles a esta práctica, que reducen un poco más las ya reducidas pensiones, los salarios mínimos del IMV, etc. Y que solo engrosan las cuentas de resultados de los bancos. Hemos de impedirlo como sea. Gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Sueldos y pensiones sin comisiones. 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 Sueldos y pensiones
sin comisiones. Bueno, hasta aquí el acto de hoy. Una última cosa. Os animamos y hacemos un llamamiento a que pensionistas y no pensionistas se unan a nosotros en cuantas peleas organicemos, siempre en defensa de nuestros derechos. Y también os animamos a que nos acompañéis, quien pueda hacerlo, en nuestras concentraciones semanales, cada lunes en Elda, en la Plaza del Ayuntamiento a las 11:30 de la mañana, y en Petrer, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 12 del mediodía. Seguimos fieles a nuestro lema. Gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne. Muchas gracias por venir, estaremos en contacto. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.